¿Qué es realmente el pecado? Para muchas personas la respuesta parece obvia: hacer malas cosas, romper la regla, actuar de forma injusta o cruel. Pero cuando se examina el texto bíblico con cuidado, aparece una idea mucho más profunda y menos superficial de lo que la cultura popular suele imaginar. La Biblia no describe el pecado simplemente como una lista de comportamientos inapropiados, sino como una condición que afecta la relación entre el ser humano y su creador. Antes de juzgar acciones, la Biblia habla de un rumbo, un propósito, un blanco que puede alcanzarse o perderse. Entender el pecado desde la perspectiva cambia por completo la forma de leer el resto de las escrituras. Definición del pecado. El término hebreo más usado para el pecado en el Antiguo Testamento es yatá, y su equivalente en el griego en el Nuevo Testamento es hamartía. Ambas palabras comparten una misma raíz de sentido: errar el blanco o no dar en el objetivo. La imagen viene del lenguaje de arquería. Un arquero que dispara y falla no necesariamente actúa con maldad, simplemente no alcanza el punto exacto al que apuntaba. Así describe la Biblia el pecado en su forma más básica: una desviación del propósito que Dios estableció para la vida humana. Esta idea aparece de forma directa en Romanos 3:23, donde se afirma que todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. La palabra destruidos señala precisamente esa distancia entre lo que el ser humano fue creado para hacer y lo que efectivamente es. Primera de Juan 3, versículo 4, ofrece otra definición complementaria. El pecado es descrito como transgresión de la ley. Aquí el énfasis no está solo en fallar el blanco por accidente, sino en cruzar deliberadamente un límite establecido. En Santiago capítulo 4, versículo 17, añade una tercera dimensión, menos evidente. El pecado también puede consistir en no hacer el bien que sabes que debes hacer. No trata únicamente de una acción indebida, sino también de una omisión consciente. Estas tres referencias muestran que el pecado bíblico no se limita a hacer algo malo, es errar el propósito divino, transgredir un límite conocido y también dejar de hacer lo que se sabe correcto. El origen del pecado. Para entender cómo apareció el pecado en la historia bíblica, es necesario retroceder antes, incluso a la creación del ser humano. Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28 son parejas que en su contexto original describen la caída de reyes terrenales, el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Pero el lenguaje utilizado, orgullo, exaltación, propia del deseo de ocupar un lugar que no le correspondía, ha sido entendido tradicionalmente como una descripción que también apunta a una rebelión de naturaleza espiritual anterior a la humanidad. El elemento más común en ambos textos es el mismo: un ser que decide elevarse por encima del lugar que fue dado. El relato central sobre el origen del pecado humano se encuentra en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Dios coloca al hombre en el jardín con una sola restricción: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. La prohibición no es arbitraria en el relato, no funciona como el único límite que se distingue en la confianza en Dios de la autonomía absoluta. Cuando Adán y Eva comen del fruto, el texto no describe simplemente una infracción alimentaria, sino una decisión de determinar por sí mismos qué es bueno y qué es malo, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Esa desobediencia es señalada como el punto de quiebre, la primera vez que el ser humano erra el blanco del propósito para el cual fue creado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, resume las consecuencias de ese momento. Por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, extendiéndose
en todos los seres humanos. El texto no representa el pecado como un evento aislado, sino como el inicio de una condición que se transmite a toda la humanidad. ¿Todos somos pecadores? Romanos capítulo 3 desarrolla con detalle esta idea. Allí afirma que no hay justos, ni siquiera uno, que todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. El lenguaje es deliberadamente universal, no se señala a un grupo en particular de personas, especialmente malas, sino que describe una condición compartida por toda la humanidad. El Salmo 51, atribuido a David tras su pecado con Betsabé, expresa esta misma realidad desde una perspectiva personal. David reconoce que fue formado en iniquidad y que en pecado lo concibió su madre, una manera hebrea de expresar que la inclinación al pecado no aparece solo en momentos puntuales, sino que forma parte de la condición humana desde su origen. Romanos 5 retoma la comparación entre Adán y Cristo. Así, por la desobediencia de unos, solo muchos fueron constituidos pecadores. La Biblia presenta el pecado no simplemente como una serie de actos individuales, sino como una condición heredada que afecta a todas las personas, indispensablemente de su comportamiento externo. Los diferentes tipos de pecado según la Biblia. El pecado bíblico no se limita a las acciones visibles. La Escritura distingue las varias formas en las que puede manifestarse. Existen pecados de acción como los que se enumeran en los 10 mandamientos. No robar, no matar, son transgresiones concretas y observables. También existen pecados de pensamiento. Jesús enseña en el Sermón del Monte que mirar a una mujer para codiciarla ya constituyen adulterio en el corazón y que el enojo injustificado contra un hermano es comparable al homicidio en su raíz interna. La Biblia sitúa el origen del pecado en el corazón antes que en el acto exterior. Hay pecados de palabra. El libro de Santiago dedica un capítulo entero a advertir sobre el poder destructivo de la lengua, comparándola con un fuego capaz de causar un gran daño con pocas palabras. Existen pecados de omisión, como ya se mencionaron en Santiago capítulo 4, versículo 17, saber hacer el bien y no hacerlo. La Biblia también distingue entre el pecado voluntario y el pecado cometido por ignorancia. El libro de Levítico establece ofrendas específicas para pecados cometidos sin intervención, reconociendo que existe una diferencia entre la rebelión deliberada y el error involuntario, aunque ambos requieren expiación. Las consecuencias del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23, resume con una sola frase el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte, pero esa muerte en las Escrituras no se limita únicamente al final biológico. En Isaías capítulo 59, versículo 2, explica la primera consecuencia. Las iniquidades hacen separación entre el ser humano y Dios. Dios oculta su rostro para no escuchar. Esta separación espiritual es descrita como consecuencia inmediata al pecado. Génesis 3 muestra el efecto físico y relacional. Tras la desobediencia de Adán y Eva, el trabajo se vuelve fatigoso, el parto doloroso y la relación armoniosa con la creación se rompe. Finalmente, en Apocalipsis describe un juicio final, en el que los muertos son juzgados según sus obras. La Biblia presenta el pecado como algo con consecuencias que trasciende la vida presente. ¿Existe un pecado imperdonable? Mateos 12 y Marcos 3 registran una enseñanza de Jesús que ha generado mucha discusión. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. El contexto de ambos pasajes es importante. Jesús pronuncia estas palabras después de que los líderes religiosos atribuyeran a un poder demoníaco los milagros que él realizaba por el Espíritu de Dios. El texto no ofrece una lista de acciones específicas que constituyan a estas blasfemias, y las Escrituras no elaboran más allá de este contexto inmediato. Cualquier explicación que vaya más allá de lo que el propio pasaje describe
entraría en el texto de la especulación, algo que estos textos no permiten resolver con certeza. ¿Cómo puede ser perdonado el pecado? Frente a la gravedad del pecado y sus consecuencias, la Biblia presenta también un camino de perdón. En Juan, capítulo 3, versículo 16, declara que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo es presentado como el fundamento sobre el cual se ofrece el perdón. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, aclara que esta salvación es por la gracia, mediante la fe, y no como resultado de obras humanas, para que nadie pueda atribuírselo a su propio mérito. En Romanos capítulo 5 describe estas obras como una reconciliación. Mientras los seres humanos eran todavía pecadores, Cristo murió por ellos, lo que la Biblia presenta como una iniciativa que parte de Dios, no del ser humano. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 añade una condición de práctica. Si confiesas los pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 añade una condición de práctica. Si se confiesan los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiar de toda maldad. En Hechos capítulo 2 versículo 38 resume el llamado que se hace a quienes escuchan este mensaje: arrepentirse, un cambio de dirección que reconoce el error y se aparta de él como respuesta a lo que Dios ha ofrecido. En conclusión, a lo largo de las Escrituras, el pecado no se presenta como una simple infracción de normas, sino como un desvío del propósito para el cual el ser humano fue creado.